Saludos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar sobre sensibilidad en audífonos. Va a ser un video más breve. Y también voy a aprovechar de hacer un par de aclaraciones que me hicieron mención y que me parece importante destacar respecto al anterior video de impedancia. Comenzamos. La primera aclaración que me gustaría hacer, y agradezco a Diego Villarroel, un gran amigo de Argentina, con el cual estuvimos conversando, es el que me comentó que podría aclarar lo siguiente. En el anterior video había mencionado que teníamos un equipo A, en este caso el amplificador de audífonos, y teníamos el equipo B, en este caso los audífonos como tales, y íbamos a tener una máxima transferencia de voltaje si la impedancia de entrada era mayor. Y vamos a tener una máxima transferencia de potencia si ambas impedancias eran iguales, y una máxima transferencia de corriente en el caso inverso, si la impedancia de entrada era mucho menor. Obviamente, este postulado o estos postulados parten de la premisa que el equipo A es fijo, no se modifica. Lo que se modifica es el equipo B, es la impedancia de entrada, es la carga, lo que vamos a ir modificando para obtener estas máximas transferencias. Si nosotros empezamos a modificar las impedancias de salida a otros valores, impedancias de entrada a otros valores, incluyendo, podemos modificar el generador de voltaje, vamos a tener otro tipo de situación, otro tipo de valores. Ya esto, insisto, estos postulados están sujetos a la condición que el equipo A, principalmente la impedancia de salida, es fija. Lo que variamos es la carga. Obviamente está más pensado y mi intención fue postular esto en el caso del consumo de los equipos, en el caso de nosotros adquirir un equipo. Generalmente, nosotros, en el caso del amplificador, ya sea en los celulares, en las tablets, en computadoras o en algunos dispositivos profesionales, no tenemos el acceso a modificar la impedancia de salida. Ese es un valor predeterminado del diseño y del fabricante. Lo que nosotros podemos gestionar, lo que nosotros podemos elegir es la impedancia de carga, la impedancia de los audífonos. Entonces ahí vamos a ir estableciendo las máximas transferencias dependiendo del caso. Y simplemente para recordar, lo ideal, o suele comentarse que lo ideal es 1 a 8 aproximadamente la diferencia, es decir, la impedancia de entrada, que sea 8 veces más que la impedancia de salida para que tengamos máxima transferencia de voltaje. Redondeando, en el anterior video les comenté que era 1 a 10. Esto más que todo por un tema de cálculo rápido, sencillo, que nosotros podamos hacer directamente al momento de elegir ya sea amplificadores con su respectivo audífono. La segunda aclaración que quiero hacer, gracias a Miguel Ángel, que es el comentario que dejé fijado en el anterior video, es que obviamente la impedancia que te entrega generalmente el fabricante es una impedancia nominal, es decir, una especie, y lo pongo entre comillas, es una especie de promedio. La impedancia varía en función a la frecuencia. Esto ya lo expliqué en el caso de altavoces, pueden ustedes revisar el video. Acá carga una imagen referencial de algunas mediciones que realizaron de la impedancia o la variación de la impedancia en función a la frecuencia. Generalmente va a tener esta forma en el caso de que el componente sea, o la topología sea dinámico, es decir, que esté construido con algún material magnético y tengamos una bobina. Esta prominencia se da por la frecuencia de resonancia del componente o del sistema. Luego tenemos una bajada, una zona nominal, que es generalmente la que te entrega el fabricante,
Y hacia los agudos empezamos a tener una subida en la impedancia. Eso está referido a la bobina. Si ustedes notan, la impedancia no es plana. Obviamente esto va a depender del modelo, del diseño. Y lo que estamos haciendo es que en algunas zonas la impedancia sube, por lo tanto en esas zonas tendería a haber una mayor transferencia de voltaje. Estos detalles, cuando empezamos a sumarlos, hacen que se complejice el análisis. Estos detalles hacen y son parte de la calidad final de los audífonos, porque van a estar directamente relacionados a cómo van a responder al final. Pero son detalles que muchas veces no suelen encontrarse como información. Es muy probable que por eso haya omitido esta consideración en el anterior video, pero está bueno tenerlo presente. Vamos a pasar ahora al tema que es sensibilidad. La sensibilidad es básicamente la capacidad, o es el valor que indica la capacidad que tiene el audífono de generar una cierta presión sonora en función a la entrada o la energía eléctrica que ingresa. Un ejemplo, 103 dB sobre miliwatt. ¿Qué significa? Que los audífonos van a entregarte 103 decibeles de presión sonora si le ingresa 1 miliwatt. Ya esta es una especificación bastante característica que suele darse. Ojo, y acá vamos a agarrarnos de la anterior aclaración, que este valor también suele ser un valor nominal que te entrega el fabricante. Puede ser, acá no hay una especificación única, porque puede ser a una frecuencia sola, es decir, 103 decibeles, 1 miliwatt, cuando la señal es un tono puro de 1 kHz. Eso es algo bastante común, tradicional de ver en headphones, y más que todo en el área de altavoces. El fabricante podría darte el valor en un rango de frecuencia de 20 a 20 kilos. Podría ser también un promedio, podría decirte se lanzó un tono, un ruido blanco, no necesariamente un tono puro, pero bueno, esto va a depender un poco del fabricante. Los valores que rondan por los 85 decibeles entiendo que suelen considerarse como valores bajos. Van a ser audífonos de menor calidad, de menor costo, porque obviamente van a necesitar mayor amplificación para lograr la misma sensación subjetiva de presión sonora. Valores cercanos, generalmente mayores a 100 decibeles, son valores que están dentro de un estándar profesional o hi-fi. La sensibilidad, si nosotros la especificamos por cada frecuencia, lo que terminaríamos formando es la curva de respuesta en frecuencia. Acá tengo una gráfica sencilla. Es posible que esto esté medido o tal vez lo entregue el fabricante, no sabría decirlo. Simplemente es de referencia a la gráfica, pero quería indicar lo siguiente. Vamos a suponer que yo como fabricante indico que la sensibilidad en 1 kHz es de 90 decibeles. Entonces, en 90 decibeles, cuando cruza con 1 kHz, va a estar la curva, digamos, la sensibilidad nominal. Y sobre ese valor, uno va estableciendo la respuesta de frecuencia. Obviamente, la respuesta de frecuencia no siempre suele darse en función al valor de la sensibilidad. Muchas veces hacen una normalización. Es decir, volviendo al caso que fuese la sensibilidad 90 decibeles en 1 kHz, lo que hacen es normalizar a 0, es decir, colocan en 1 kHz el punto de respuesta de frecuencia normalizado a 0, y sobre eso construyen menos cuando decae y más en positivo cuando incrementa la respuesta en frecuencia. Esa es otra característica que pueden encontrar en la respuesta de frecuencia.
Espero con esto haber respondido a grosso modo la duda que tengan sobre sensibilidad. Noten que entre impedancia y la especificación de la sensibilidad, básicamente se puede ir construyendo en gran medida la calidad final de cómo van a sonar nuestros audífonos. Obviamente no son los únicos parámetros, empiezan a haber otro tipo de factores que van a estar relacionados, si son abiertos, si son cerrados, pero el tema de la sensibilidad y la impedancia, y ambas variando en función de la frecuencia, van a dar un pantallazo bastante completo de cómo se comporta los headphones al final. Lamentablemente, los fabricantes suelen dar estos valores, tanto de sensibilidad, tanto de impedancia, como incluso de la respuesta de frecuencia, en función a valores nominales, es decir, a valores que son una especie, no son específicamente, pero una especie de promedio. Eso a veces nos limita un poco a la hora de elegir y hay que revisarlo con calma, y para eso imagino que hay otras plataformas, otros canales, otra gente que se dedica incluso a medir el comportamiento de los audífonos y entregarnos un poco más de información. Con eso concluyo el video y nos estaríamos viendo en un próximo.